Hermanos, muy buenas tardes. Tengo 5 de la tarde con 28 minutos. Y bueno, hoy día es jueves 17 de ah, febrero. Jue- ah, Jueves 17 de febrero del 2022. El tema de hoy es la continuación de nuestro tema Entendiendo el origen del evangelicalismo, pero tiene que ver ahora con el siglo XIX. Ya entramos al siglo XIX, 1801 en adelante hasta 1890. Muy importante. Es como que yo le digo a usted, ¿dónde nació? Bueno, digamos, yo nací, supongamos, en México. Sí, pero México es grande. Nací en el sur. Bueno, ¿dónde en el sur? Entonces yo lo voy preguntando hasta que vamos al pueblo donde nació. Una vez que me dice el pueblo, le digo, bueno, ¿cómo se llama tu papá? ¿Cómo se llama tu mamá? Luego le digo, ¿cómo se llama el papá de tu mamá y la mamá de tu mamá? O sea, tus abuelos de padre y madre. Luego te pregunto, ¿tienes tíos? ¿Cuántos tíos tienes de padre y de madre? Entonces usted tal vez los más cercanos dice, oh, yo tengo tíos aquí, mi tía, mi tía, mi tío, mi tío, y conoces a tus primos. ¿Cuántos primos o hijos tienen cada uno de tus tíos? Y dime, ¿y tus primos? O sea, te hago preguntas al punto en que tal vez te vas a enojar, vas a decir, bueno, pues muchas preguntas. Es que no es tanto que quiero saber, sino que tus orígenes. Por ejemplo, si yo te pregunto quién fue la mamá de tu abuela, la mayoría va a decir, la mamá de mi abuela. Yo no sé. Y si te pregunto cómo se llamaba la abuela de tu abuela, o peor todavía. Bueno, personalmente yo tengo la foto de mi bisabuela. Lo tengo por ahí, un día que la encuentre. Y sí, estaba viva la foto de mi bisabuela. Yo no me acuerdo porque yo era, creo que tenía meses, pero yo soy él el que está en la foto. Me reconocí. Y mi abuela estaba ahí, o sea, mi bisabuela, no mi abuela, o sea, la mamá, a ver, ¿cómo es? L- La mamá de mi abuela, o sea, la mamá de la mamá de mi papá, me conoció. Fíjese, la mamá, o sea, mi bisabuela, obviamente, la mamá de mi abuela, ok, en otras palabras, nada más, pero yo no sé quién fue la mamá de mi bisabuela. Ahí hasta ese nivel ya no sé. Bueno, algo así es con la religión. Si yo le pregunto a usted, ¿qué religión tiene? Yo soy evangélica pentecostal. Muy bien. ¿Cuándo se inició tu iglesia? Esa es la pregunta más lógica. Usted tiene que saber. Si yo fundé una iglesia llamada, por ejemplo, la iglesia del Apocalipsis, yo la fundo. Bueno, la gente tal vez me va a seguir, pero si alguien le pregunta a esa gente, oye, ¿qué iglesia ves? Oh, voy a la iglesia del Apocalipsis. Oh, y dice, ¿cuánto esa iglesia existe? Oh, acaba de ser fundada exactamente una hora. Oh, ¿una hora? Sí, 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 sí. Tiene de antigüedad una hora. O sea, ¿y antes no había? No, no existía, ni ayer existía, acaba de existir. Hace una hora se fundó. Está nuevecita la iglesia. O sea, nada que ver. Bueno, es así con la fe, con la religión. Antes de seguir, porque el tema de hoy es muy bueno, vamos a hacer una oración. Padre Santo, gracias por tu amor y tu misericordia, que esta hora sea de mucha bendición y podamos entender dónde estamos nosotros situados, dónde estamos parados doctrinalmente, históricamente, para tener un concepto más claro de lo que creemos. Gracias Señor por todo en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, el tema de ahora. Había puesto un tema, el origen presbiteriano del pentecostalismo en el siglo XIX. Ahora, muchos dicen, un momento, ¿usted dijo origen presbiteriano? Oh, sí. ¿Cómo que el
presbiterianismo tiene que ver con el pentecostalismo si son totalmente opuestos el uno del otro, así como el agua con el aceite no se mezcla, o la noche y el día, el negro y el blanco? O sea, ¿cómo es eso? Bueno, vamos a la historia, por eso le puse el ejemplo de la historia. Los hechos no mienten. Enséñeme su acta de nacimiento. Aquí está. Oh, ok. Ok, aquí nació, su nombre es aquí, la fecha, ciudad, madre, padre, padrinos, municipalidad, juez, sacerdote, todo muy bien. Oh, perfecto, aquí está. Aquí está. O sea, esto es lo que sucede, esto es lo que vale legalmente. El acta de nacimiento. Que a usted no le gusta el nombre que lo pusieron, y hay casos, oh, no me gusta mi nombre, ¿cómo se le ocurrió a mi mamá ponerme este nombre tan feo? Me lo voy a cambiar. Hay gente que es así, ¿no? Pero ¿quién se le ocurrió ponerme este nombre? Yo era niño, me hubieran preguntado. Pero el punto está en que, igual con la historia sucede. ¿Cuál es tu acta de nacimiento religiosa? Porque eso es lo que te define a ti. Ahora, muchos se cambian religión. Al igual que muchos tal vez adoptan ciudadanía de otro país. Yo soy ciudadano, nacido en Perú, pero ciudadano norteamericano, que tengo todos los derechos, ¿no?, legales, constitucionales, de una persona nacida aquí. Pero nací en Perú. O sea, por más que me haya hecho o nacionalizado norteamericano de Estados Unidos, mis raíces van a Perú. Ahí están mis raíces, ahí nacieron mis padres, mis abuelos, creo que también mis bisabuelos. No, mi abuelo nació en Colombia. Y mi bisabuelo, el papá de ellos, vinieron hace muchos siglos, bueno, no muchos siglos, pero vinieron de Italia a Colombia y de ahí se vino a Perú. Bueno, es una historia, algo así. Bueno, en la fe religiosa es lo mismo. ¿Qué le define a usted? ¿Qué religión le define a usted? Por ejemplo, sus valores morales. Por ejemplo, en mi caso, el valor respeta a tu padre y a tu madre. ¿Sabe de dónde vino? Del catolicismo. Porque desde pequeñito me llevaban a la iglesia y me enseñaba: respeta a tu mamá, respeta a tu papá. ¿Se dan cuenta? Así es. Tienes que respetar a las personas mayores. ¿Quién me enseñaba eso? En la iglesia de párvulos. Yo tenía 5 o 6 años, ¿no? Venían las monjas y me enseñaban a respetar. Tienes que respetar, por favor. O sea, buenos modales. ¿Quién me enseñó eso? No me enseñó la pastora pentecostal, me enseñaron las monjas. Respeto a Dios. Tienes que orar a Dios. Me dieron un rosario. Oiga, créame, 7 años yo le rezaba el rosario. 7 años tenía. Sí, y no estoy engañando. Lo rezaba todas las noches. Padre Nuestro y el Ave María. ¿Me cansaba? Absolutamente no. Para mí era un gozo rezar el rosario. Porque el Padre Nuestro me lo enseñó Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia. Bueno, así me criaron. ¿Fue algo malo en mi vida? No, porque llegué a respetar a Dios y a su Hijo Jesucristo. Lo respeté, amé. Mi crianza cristiana no me lo dio un pastor, me lo dio la Iglesia Católica. Y es la verdad. ¿Para qué voy a mentir? Ellos no me enseñaron a adorar a Mahoma ni a Buda. A Jesucristo. Exactamente. La Trinidad. No había nada de herejías. La Trinidad, hasta entré al evangelicalismo, la Trinidad. O sea, lo mismo. Ahora de presbiteriano, la Trinidad. ¿Y sabe quién fue el defensor de la Trinidad? El que escribió una carta bíblica escritural, León I.
Bueno, lo van a buscar después, León primero. ¿Cómo nace el evangelicalismo? Siglo XIX de Estados Unidos. 1600, siglo XVII, vienen puritanos de Inglaterra, vienen presbiterianos de Escocia y de Irlanda a los Estados Unidos. Tierra Virgen, 1640, 1680, colonias americanas, puritanismo, presbiterianismo, ¿no? Confesiones, credos, toda la parte este de los Estados Unidos, Nueva York, New Jersey, Washington, Pensilvania, todos esos lugares era lleno de puritanos, anglicanos y presbiterianos. 1700 empieza una nueva generación, las 13 colonias norteamericanas, cada colonia tenía, el 99% eran protestantes calvinistas, de Calvino, de Juan Calvino, ¿no? Todos los hijos de Juan Calvino vinieron aquí. Alguien una vez dijo, ¿tuvo hijos Juan Calvino? Sí. Y miles, hasta se hicieron millones. Dice, ¿cómo es posible? Claro, los puritanos son sus hijos, los presbiterianos son sus hijos, los reformados son sus hijos, los hugonotes son sus hijos, hasta los anglicanos, muchos de ellos son sus hijos. Entonces la teología era calvinista. La confesión de Westminster, los catecismos de Westminster, los institutos de Juan Calvino, pura teología calvinista del siglo XVIII. Viene la primera, ¿no? ¿Se acuerdan? Avivamiento, 1720, 1740, con el gran calvinista presbiteriano, Jonathan Edwards, el cual tuvo una conversión. Él empieza a ponerle otro ingrediente al calvinismo, que es la experiencia personal. Eso nunca se enseñó. Ese era un nuevo ingrediente en el presbiterianismo americano. Eso hace una gran diferencia. Ya habían los presbiterianos que vinieron de Escocia y de Irlanda. Aquí se conoce como los escoceses irlandeses, se les llama así aquí, de extracto presbiteriano. Bueno, en los Estados Unidos, Jonathan Edwards le da otro ingrediente al calvinismo, que es la experiencia personal. Experiencia. Fíjese la palabra, experiencia. Ya no es teología solamente. Ya no es solamente, digamos, bueno, ahora vamos a estudiar el catecismo. Ahora tiene que haber otro ingrediente, la experiencia. O sea, el sentir del Espíritu Santo. Otro calvinista que viene de Gran Bretaña, el metodista George Whitefield, también lo mismo. George Whitefield era más emotivo, voz fuerte, con autoridad. Cuando él hablaba, la gente se quedaba, ya vimos, les expliqué, como un trauma psicológico. Había experiencias, manifestaciones anímicas, emocionales. Ellos lo entendieron como el derrame del Espíritu Santo. Y ahí empieza la división. Porque los de la antigua luz, que se llamaban así a los conservadores, rechazaron esas experiencias. Entonces muchas iglesias presbiterianas se dividieron. Muchas iglesias congregacionalistas puritanas se dividieron. Metodistas también, bautistas se dividieron, episcopales, anglicanos. 1720. Eso contribuyó a la independencia de los Estados Unidos, parece mentira, sí. Entonces nace una nueva nación en el mundo entero. Ya de 13 colonias pasan a ser 3 estados federales. Los Estados Unidos de América, por la bendición de Dios. Ahí nace. Puro presbiterianismo, puritanismo. Pero luego pasa un fenómeno en 1780, ya a finales del siglo XVIII. Ese es el tema que vamos a tratar hoy.
porque ya es otra generación. Una generación son 40 años. La generación de 1740 muere, nacen en 1740 otra generación que para 1780 tienen 40 años de edad. En esa nueva generación que tienen 40 años de edad, entonces hay algo diferente. Ya los Estados Unidos ya no es colonia, ya está creciendo. Hay cambios demográficos, cambios políticos, cambios sociales y obviamente cambios religiosos. Ya no hay puritanismo, los puritanos murieron en 1690, ahora estamos 100 años después, 1790. 100 años después, 1790. Una nación pujante. ¿Y qué pasa en 1790? Bueno, vamos a ver qué pasa en 1790. El Gran Avivamiento es un movimiento que a veces es difícil de definir, primeramente, cuándo empezó la fecha, pero se piensa que fue en 1790. Los primeros inicios son 1780, 1790. Pero la parte ya central donde empieza es a partir de 1800, exactamente al principio del siglo XIX hasta 1840. 40 años, o sea, otra generación. Cada generación son 40 años. Por eso dicen, en una generación o la nación se empeora o la nación mejora. Solo basta una generación para pasar de la libertad a la esclavitud y de la esclavitud a la libertad. Una generación destruye o construye. Y eso es así. Eso es política. Recuerde, religión y política van de la mano. Y si no me cree, Latinoamérica. Vino la corona política de España, pero no vino sola. Nos trajo el catolicismo, la religión de España. Y política y religión de la mano. Eso es nuestra cultura. Yo no niego mi cultura. No. Las raíces mías son católicas romanas igual que la de usted. Ahora, que usted diga, bueno, eso fue antes. Sí, yo ya no soy católico romano. Pero son mis raíces. Pero no solamente mis raíces. Eso me enseñaron a tener mis valores morales. Ellos me enseñaron a creer en Cristo. Cuando fui a la parroquia de chiquito, 5 años, en la escuela, el cura no me enseñó tienes que orar a Mahoma ni a Buda, sino a Jesucristo. Ahí está. O sea, todos mis valores cristianos, gracias a los sacerdotes y a las monjas de la Orden de la Merced, la orden más antigua en Lima, Perú, que vino directamente de los españoles de España, por la corona española. Así es, no podemos negarlo. ¿Ok? Eso es para empezar. En Estados Unidos es diferente. La reforma entró de lleno con los puritanos y con los presbiterianos. Eso es así. A diferencia de Latinoamérica, Estados Unidos fue formado por la escritura. Así es su cultura de este país. Así es. 1800, ¿qué es lo que pasa? Bueno, hay otro evento que se llama el Gran Avivamiento. ¿Cómo empieza eso? Los historiadores señalan a una persona como el que inició el segundo Gran Avivamiento. Se llama James McGready. Ahora, ¿cómo es eso? James, ¿cómo se apellida? McGready, MC. En inglés, la M y la C es Mac, al igual que McDonald's. Mac se pronuncia. Muchos dicen, ¿cómo se pronuncia? No veo la A. Bueno, tú estás leyéndolo como español. Pero en inglés, MC es Mac. A ver, repita. Mac. Mac. El apellido, como es escocés, es Greedy. McGready. James McGready. ¿Quién fue James McGready? Bueno, aquí está. James McGready fue
lo que se considera el padre del avivamiento en el siglo XIX en los Estados Unidos, ¿no? Él fue un ministro presbiteriano, ¿no? Él nació alrededor del año 1760, ¿no? Él trabajaba en ese tiempo, los Estados Unidos, mucha agricultura, ¿no? Y él se hizo amigo del gran John Mac, otra vez Mac, Macmillan, doble L, la doble L en inglés es L, o sea, no es Macmillan en español, pero la doble L se pronuncia como L, Macmillan. Entonces, John Macmillan era un ministro presbiteriano, gran amigo de James McGready. Entonces, John Macmillan se gradúa de lo que hoy es la Universidad de Princeton. ¿Ok? Él fue el primer ministro presbiteriano, ¿no?, de crear una congregación en las partes montañosas de los Estados Unidos. En 1785, otro ministro presbiteriano llamado José Smith, no el mormón, este es otro, abrió una academia para preparar a jóvenes para el ministerio. ¿No? En esa academia, John McGready se matricula para seguir el ministerio, ¿no?, de ser ministro presbiteriano. Entonces tenemos tres ministros presbiterianos: John McGready, James McGready, John Millan y Joseph Smith. La persona que estamos estudiando es James McGready. En ese tiempo, 1801, él estudió, él era una persona que aprendía rápido, ¿no? Estudiaba muy tarde, muy tardas horas de la noche, y se destacó como un gran estudiante de teología. Su maestro, James Macmillan, continuó su trabajo como ministro presbiteriano, los dos eran presbiterianos. Los sermones de Macmillan traían muchas personas. Muchos viajaban a caballo. No sé si ustedes vieron la serie La familia Ingalls o La pequeña casa de la pradera, de los años, me parece, 80 más o menos. Bueno, así era ese tiempo, de los 1800. Todos en carruaje tirados por caballos, otros ahí. Así viajaban. No había motocicletas, no había carros, ni nada de esas cosas. Entonces la vida era, diríamos, muy rural. Una vida muy simple, agricultural. La vida en las colonias era así. Y muy religiosa. ¿Ok? La religión presbiteriana le dio el carácter a los Estados Unidos de la forma como es. Sumamente respetuosa de las cosas de Dios. Cuidadito que usted le diga a la mamá, ¿qué? ¿No? Hoy en día, ¿no? Juan, ¿qué? Oiga, como que ¿qué? A la madre se le criaba, a los hijos, la madre criaba presbiteriana, puritana, no se le dice qué. Con mucho respeto, le decían, sí madre, sí mamá. Cuidadito que le diga el hijo, Josefo, ¿qué? Que le diga eso al padre. Josefo se llevaba una buena cachetada en la cara o en la boca, porque no se le podía contestar así. Claro, hoy en día ya nadie respeta a nadie. El humanismo, comunismo, hasta el padre viene a ser amigo del hijo. No, antes no era así. Con respeto. No contestar aunque la madre o la padre uno piense que esté equivocado. Cuidado. Porque primero dice la Biblia, así le enseñaban, honra a tu padre y a tu madre. Desde pequeñito le enseñaban. Ya de grandes, honra a tu padre y a tu madre. Esa es la cultura de los Estados Unidos. ¿Ok? Eso yo quiero que lo tengan bien en cuenta. McGready, entonces,
le sigue a Macmillan en sus predicaciones. En ese entonces, eso era antes que McGreedy empiece a ser la figura principal, comenzaban entonces ellos a reunirse en los bosques. Venían gente de todas partes, de muchas denominaciones, metodistas, bautistas, puritanos, congregacionales, presbiterianos. No había esa división. Y tenían su sacramento general, la Santa Cena. Para el año 1788, McGreedy termina y fue licenciado a predicar en Pensilvania. ¿No? Fue allí entonces que en Pensilvania muchos escuchaban a John Wesley, metodista de Inglaterra, el cual en el primer avivamiento él trajo aquí, en los Estados Unidos también, era metodista. ¿No? Esto dio lugar también a divisiones y hizo que grupos como bautistas, metodistas y presbiterianos comiencen ellos a aumentar en número. Pero la forma de adorar comenzaba a cambiar poco a poco, que antes era local, ahora es al aire libre. Ellos les llamaban en inglés camp meeting. Camp meeting. ¿Qué significa camp? Camp significa al aire libre, meeting, reunión. Reuniones al aire libre. ¿Por qué? Porque no cabían en las congregaciones pequeñas, o sea, en las iglesias. Entonces la gente en la calle era como un picnic. Se llenaba que 10,000, 5,000, todos ahí. Hasta el perrito le seguía. Y comenzaban ellos, levantaban un altar de madera y comenzaban a predicar fuerte. Con plena libertad. Eso ayudó mucho también a la expansión del protestantismo y denominacionalismo y creación de muchas sectas en los Estados Unidos también. Eso que comenzó en el año 1780 en adelante, se vino a conocer como el segundo gran avivamiento porque avanzó y todas las 13 colonias. Referente a McGreedy, del año 1800 a 1807, el avivamiento se expandió a la parte sur y a la parte norte de las 13 colonias. Pero el epicentro fue Kentucky. Ustedes saben lo que hoy se cocina o se come como Kentucky Fried Chicken. ¿Se ha preguntado dónde viene Kentucky? Bueno, viene aquí de la colonia de Kentucky. El fundador es cristiano, yo creo que ya murió. El coronel, una barbita blanca. Kentucky es el lugar en donde empieza el segundo gran avivamiento en los Estados Unidos. ¿Ok? ¿Cuáles son las características? Número 1, hay un cambio radical, son innovadores y es un quiebre religioso con las formas de religión que se hacía antes. Ahora esto se convierte más emotivo, más experimental. La experiencia toma lugar a la confesión. ¿Ok? McGreedy comienza a tener 3 iglesias, ¿no?, en Kentucky durante 1800, ¿no? Y él es buscado y trabajaba mucho para los avivamientos de las iglesias por 3 años. ¿Ok? McGreedy fue criado dentro del presbiterianismo calvinismo puro, 100% calvinista, de la línea directa de los escoceses y los irlandeses presbiterianos en Europa. Salmodia exclusiva, confesión de Westminster, catecismo de Westminster, porque la mayoría de los presbiterianos vinieron de Escocia e Irlanda. Ellos sabían, cuando venían, eran 100% presbiterianos. Nadie podía jugar con ellos en religión. Ellos tomaron en serio el canto de los salmos
la salmodia exclusiva, nada de instrumentos. Calvinismo, predestinación, la soberanía de Dios. Cuidadito que alguien le hable sobre el libre albedrío, sobre que el hombre hace decisión. Nada que ver. 100% pura sangre, presbiteriana pura. Así era James McGready. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Él sigue el ejemplo. Cuando vino a Estados Unidos, él dice, voy a hacer lo mismo lo que hicieron los padres presbiterianos en Escocia en 1620. Él quiso implantar lo que ellos hacían, porque los escoceses presbiterianos en Escocia, ellos predicaban al aire libre. Entonces dice, bueno, aquí voy a hacer lo mismo. Viene aquí. ¿Ok? Él entendió así. Eso es el avivamiento presbiteriano. ¿Ok? Muchos no saben esto. Avivamiento presbiteriano. Seguía líneas calvinistas. ¿Ok? Y él decía, este avivamiento va a ser presbiteriano. ¿Ok? Y bueno, también habían irlandeses, porque el presbiterianismo fue de Irlanda. Entonces, por eso se llama presbiterianismo irlandés-escocés. Los dos. Lo curioso está en que cuando empezó a hacer estas reuniones al aire libre, las reuniones él compartía con arminianos. Y esto es algo que a muchos les llamaba la atención. Decía, ¿cómo con arminianos? ¿No? Pero aún así, él mantenía su línea teológica calvinista pura, ¿no? Y sus sermones eran así. Es ahí, en esas reuniones que él tenía, en donde había manifestaciones que hoy día también se conoce, por eso se llama, él era presbiteriano. Las personas, la gente que asistía, comenzaban a tener experiencias como, por ejemplo, ladrar como perros, ladraban como perros. Ellos se caían, se mareaban, daban la vuelta así y se desplomaban al piso. Otros comenzaban a temblar como si tuvieran ataques de epilepsia. Así, los ojos se les ponía para arriba, ¿no? Otros comenzaban a reírse de una forma incontrolable, o sea, una risa que no se podían controlar. Reían y reían y reían, ¿no? Entonces, estas características trajo mucha preocupación al resto de los sínodos de los presbiterianos en esa parte de las colonias. Y también hubo división. Ellos decían, esto no es obra de Dios, tal vez la gracia de Dios puede caer sobre ellos, pero estas manifestaciones son del mal, son del demonio. ¿Ok? La Asamblea General de los Presbiterianos en Filadelfia, cambió su punto de vista referente a las manifestaciones de estas reuniones, ¿no? Entre 1800 a 1804. El cambio ocurrió en Kentucky, se lee Kentucky, la U en inglés es A, por eso se llama Kentucky, entre 1804 a 1807. ¿No? A partir de 1804 empiezan con dos cosas muy importantes. Primeramente, las reuniones se hacen al aire libre y ya no eran solamente de presbiterianos. También participaban bautistas, metodistas. Y fue el principio para expandir el poder denominacional y los números a través del oeste y el sur de Estados Unidos. Para 1806 ya se veía que los bautistas y los metodistas, ¿no? Y no presbiterianos, eran los principales beneficiarios del avivamiento. Esto era en desagrado para los calvinistas, ¿no? Que estaban preocupados por el rápido crecimiento de denominaciones arminianas. Ahora entiende por qué este es el inicio del evangelicalismo. Muchos dicen, pero ¿cómo cambió? Bueno, aquí está el inicio. James McGready con James Macmillan, presbiterianos, empezaron esto. Pero cuando ellos comenzaron a integrar a bautistas, metodistas, arminianos, bueno, el resultado fue que ellos estaban beneficiando y creciendo más.
que los presbiterianos. Entonces ya no era solamente calvinismo, sino también era arminianismo. Y las denominaciones, porque hubo división, se dividieron, eran de una teología arminiana. ¿Ok? Estos son los inicios. ¿Ok? El gran avivamiento, el segundo, era ecuménico. Esa era otra cosa muy importante. O sea que ya no se fijaban tanto en que tú eres bautista, yo soy presbiteriano, tú eres metodista o tú eres episcopal. Ya el avivamiento como que rompió esas divisiones y era inclusivo. Era inclusivo. O sea que no hacían diferencia. Eres bautista, crees como yo, ven aquí. Metodista, ven aquí. Y ahí es el inicio, ¿se dan cuenta? Porque muchos bautistas no les importaba compartir con un metodista. O sea, ya se vuelven inclusivos o ecuménicos, independientes. Rompen con su denominación. Presbiteriano calvinista, no todos. Entonces dice, bueno, no hay ningún problema. Bautista, metodista, trabajamos juntos. Entonces eso creó ya divisiones. Presbiterianos fueron muchas veces expulsados de su denominación por esas reuniones, diríamos. Para 1804, muchos pastores de Washington, como por ejemplo Barton Stone, presbiteriano, ¿no? Y también Richard McNemar, presbiteriano, los dos figuras importantes, ellos se separaron del calvinismo y del presbiterianismo, fíjense. Y al separarse del calvinismo, presbiterianismo, ellos guiaron un grupo de iglesias a un presbiterio independiente, ¿no? Y eventualmente crearon nuevas denominaciones dentro de la iglesia cristiana que se llamaban ellos. En otras palabras, un grupo de avivamiento arminiano y que rechazaban las autoridades de la iglesia. A ellos se le llamaban las denominaciones de la luz nueva. Antes no se les decía evangélicos ni pentecostales, sino la nueva luz. ¿Por qué nueva luz? Porque eran innovadores. Algo nuevo estaba sucediendo en los Estados Unidos de América, ¿no? Y eventualmente de ahí salían otras sectas, fíjese cómo se están dividiendo, que daban lugar a otras sectas totalmente ya fuera, al margen. Una de ellas es la iglesia de los Shaker. ¿Qué es Shaker? Shaker viene a ser los que se mueven. Así, se mueven. No son pentecostales. Eran como los menonitas. Y estaba compuesto en su mayoría de mujeres. Sí, ¿ok? Entonces, este grupo de Shaker eran totalmente en su mayoría mujeres. Y en sus reuniones ellos bailaban, pero bailaban en una forma, diríamos, tenían su propio estilo. Y por eso se llamaba shake, que significa mover, batido, moverse. Cuando uno está moviéndose así, dice, está shaking, está moviéndose. Eso es shake, shake, moverse, batir. Cuando usted está, por ejemplo, haciendo así, batiendo, digamos, parece una tortilla de huevo, usted está shaking. Cuando usted, por ejemplo, tiene esto y hace así, en inglés se llama shaking. ¿Sí? I'm shaking it. Estoy moviéndolo, batiéndolo. Eso es. Entonces, estos shakers se llamaban así porque se movían de una forma así. Las mujeres. Eso existe hasta ahora. Creo que sí existe hasta ahora. Y si no, hay museos. Bueno, la segunda división del presbiterianismo es cuando el señor McGready, en su presbiterio de Cumberland, fue en 1805, ¿no? Había problemas teológicos y jerárquicos y también personales. El presbiterio de Cumberland se dividió en 1805-1807 y muchos de los amigos de McGready fueron expulsados de la denominación presbiteriana, del sínodo de Kentucky.
se disolvió el sínodo y fueron absorbidos en el presbiterio de Transilvania. ¿Ok? Los oponentes del señor McGready en los presbiterios condujeron una campaña de ataque en contra de él, ¿no? Le acusaban injustamente con fraude personal y otras cosas. Al punto que en 1807 el presbiterio de Cumberland tuvieron que forzar a McGready salirse de su casa. ¿No? ¿Qué más? Ok. En la Asamblea General generalmente se refería a los grupos de avivamiento, 1810 en adelante, como que las acciones de ellos eran originadas por el diablo. Recuerde que estos avivamientos dividieron iglesias, especialmente a los presbiterianos los dividió. Esto explica por qué hay mucha denominación presbiteriana. Los presbiterianos conservadores llamaron a las manifestaciones origen del diablo. ¿Ok? Tenían espíritu de fanatismo, propagaban errores palpables a los demás de lo que estaba sucediendo en ese momento, que traía consecuencias peligrosas. A raíz de eso que dijo la Asamblea General Presbiteriana, se comenzaron a formar nuevas denominaciones en 1810. ¿Se dan cuenta cómo ya empieza la división de denominaciones? Y al mismo tiempo se forma la Iglesia Presbiteriana de Cumberland. Ahora, bien interesante porque esto dividió a presbiterianos de su misma denominación y creaban ellos sus propias denominaciones presbiterianas. Por ejemplo, una denominación muy famosa que persiste hasta ahora es la denominación presbiteriana de Cumberland. Ellos son arminianos, no calvinistas. Y así hay muchos también. ¿Okay? Hay muchas denominaciones que de ahí salen. Y otros ni siquiera llevan el nombre presbiteriano porque ellos prácticamente rechazan totalmente ser parte del presbiterianismo formal. Los calvinistas reformados, conservadores, rechazaron estos avivamientos, estas actividades, ¿no? Por las manifestaciones que tenían, por la forma que predicaban, por sus predicadores. Como consecuencia de eso, las iglesias, las asambleas generales de los presbiterianos conservadores se enfocaron más a las funciones de misiones al exterior. De aquí empieza, entonces estamos en 1810 en adelante, ¿no? Entonces de aquí empiezan a formar, pensar, planear, mandar presbiterianos a México, Centro y Sudamérica. Claro, usted ni yo nacíamos, pero ya le estoy diciendo cómo esos avivamientos llegaron a crear división en las iglesias presbiterianas y cada una de ellas comenzaron a formar su propio grupo sectario, pero los conservadores comenzaron ya a enfocarse en misiones al exterior. Es interesante la historia del presbiterianismo en Estados Unidos, ¿no? Como consecuencia de esto, aquí dice McGready, ya no era presbiteriano, comenzaron a conducir sus avivamientos, ¿no? Y seguía siendo muy famoso, la gente les gustaba eso, a los colonistas, a la gente común les gustaba las reuniones de avivamiento, porque había mucha emoción, había menos rito y había más libertad de expresión, ¿no?
Como regla general, la iglesia presbiteriana, los que no eran parte del avivamiento, comenzaron entonces a incrementar su esfuerzo en misiones, mientras que los bautistas y los metodistas entonces se centraron en los grupos de avivamiento para expansión evangelística a través de la frontera. Entonces vemos aquí la razón por qué, y esto es interesante, el presbiterianismo eventualmente decreció de lo que fue una fuerza, y grupos como bautistas, metodistas y otros grupos que se separaron, se hicieron independientes, comenzaron a crecer, ¿no? Porque esa es la pregunta que me hacen. Hermano, pero ¿cómo que de ser presbiterianos ahora son casi nada? Y es la verdad. Es la verdad. A la mayoría son evangélicos independientes, bautistas, metodistas. Pero ¿cómo llegó a eso? Justamente por esto. Por las reuniones de avivamiento, en donde muchos teólogos presbiterianos, pastores, usaron ese método. Y ellos muchos, y voy a leer aquí, muchos de ellos rechazaron no solamente el uso de catecismos, el uso de las confesiones y otras reglas más, al punto en que ellos dijeron, ya no más presbiterianismo. Estoy hablando de ministros presbiterianos. Estos ministros presbiterianos son los que conducían en su gran mayoría estos avivamientos. ¿Ok? Las mayores sectas que salieron del siglo XIX en Estados Unidos fueron por ministros presbiterianos. James McGready fue uno de ellos, ¿no? Para 1820, fíjese, los bautistas y los metodistas sobrepasaron a los presbiterianos en número y en influencia y comenzaron a crecer más rápido que los presbiterianos. Estoy hablando de 1820 y 30, fíjese. O sea, el presbiterianismo bajó, menguó, le afectó mucho estas divisiones. Los bautistas comenzaron a crecer. Otra cosa muy importante, en estos avivamientos, muchos ministros presbiterianos se convirtieron en bautistas. Otros se convirtieron inclusive en unitarios, rechazaron la Trinidad. Y esas denominaciones hasta ahora existen. Muchos se hicieron independientes, otros metodistas y otros bautistas. Estoy hablando de ministros presbiterianos, que fueron educados, que vinieron de Escocia, pactantes, salmodia exclusiva, tiraron por la ventana todos los catecismos, tiraron a la ventana todas las confesiones y comenzaron ellos a hacer su propio entendimiento de la fe cristiana. Se cansaron. El presbiterianismo menguó, ya no había interés, y la gente se volcó más a ser bautista, independiente, metodista, porque había libertad. Ya para 1830, la educación de los catecismos casi no existía. Tal vez algunos grupos por ahí. Los grupos generalmente que eran de esta, que vinieron de Escocia, existe, oiga, pero es casi nada. Con eso les digo todo. Casi nada. ¿Ok? Porque los presbiterianos que existen hoy justamente son de la línea evangélica, revivalista o de avivamiento de ellos. Así es. Ellos son los que van a México, Centro y Sudamérica. Por eso que cuando uno habla, por ejemplo, ¿no? Pero salmodia exclusiva, los presbiterianos latinoamericanos dicen, ¿qué es eso? Claro, no es culpa de ellos, porque ellos recibieron un presbiterianismo no original, que ya para 1890 prácticamente estaba desapareciendo. Por eso no conocen. Por eso que es más fácil un presbiteriano ser igual que un evangélico, porque ya estaban aquí ellos. Dice aquí, un ejemplo. Por ejemplo, dice, solamente una iglesia presbiteriana existía en un territorio de 24,000 personas. Mira, escuche, en 24,000 una iglesia presbiteriana. Mientras que los bautistas habían establecido, ahora, escúcheme bien, 24,000 una iglesia presbiteriana.
¿Sabe cuántas congregaciones establecieron los bautistas en la misma población de 24,000? 29 congregaciones. Una presbiteriana, 29 bautistas. ¿Qué más dice aquí? Y dice aquí, los metodistas tuvieron 1,210 miembros y las congregaciones de la Nueva Luz o evangélicos poseían 6 congregaciones. 3 años más tarde, numerosos misioneros, visitas de misioneros, los presbiterianos todavía tenían 4 congregaciones, a pesar de que había crecido la población a 70,000. Las 3 denominaciones que crecieron rápidamente durante este tiempo fueron los bautistas arminianos, los metodistas, los cuales avanzaron mucho, pero mucho más rápido que los calvinistas. O sea que para 1840 ya se estancó el presbiterianismo calvinista. Y denominaciones independientes como los bautistas y los metodistas comenzaron a tener un crecimiento increíble. Los presbiterianos que rechazaron esto, que eran los ortodoxos conservadores, entonces se convirtieron en religión del establecimiento. Quiere decir, se quedaron estancadas. Parte porque ellos rechazaron estos grupos de avivamiento. El presbiteriano serio, que no se dejó llevar, rechazó eso. ¿Ok? Se hizo más a la ciudad y eventualmente perdió su dominio en las partes rurales. No podía competir con los grupos de avivamiento. Como consecuencia de su rechazo a los avivamientos, el efecto tuvo que hubo una pérdida de la fuerza denominacional de la iglesia presbiteriana a través del este para 1820. O sea, el presbiterianismo ya estaba perdiendo su fuerza. ¿Ok? Estaba perdiendo totalmente su fuerza. Otra cosa que quiero decir aquí. Vamos a ver. Ok. Otro gran presbiteriano. Este fue ya inclusive más radical que James McGready. Se llama Barton Stone. S-T-O-N-E. La E no se pronuncia en inglés. No se lee Stone. La E no se pronuncia. Es con N de Nancy. Stone. Dice la hermana, entonces el presbiterianismo calvinista y protestantes que vinieron de Europa no duró mucho. Bueno, duraron, no desaparecieron, ¿ok? No quiere decir, no quiero decir, no desaparecieron, todavía ahí. Pero dice, pudo más el avivamiento. Exacto, en influencia, en fuerza denominacional, los del avivamiento, que fueron un grupo que empezó con los presbiterianos, como voy a poner aquí otra persona, Barton Stone, luego vino bautistas, luego vino metodistas y otros grupos más. Ellos crecieron en influencia y como consecuencia, para 1900, esos grupos dieron como resultado a lo que se conoce hoy como pentecostalismo. O sea, el pentecostalismo es el hijo de estos grupos de avivamiento. ¿Ok? Pero eso es el siglo XX, estamos en el siglo XIX. Vamos a ir paso por paso para que usted entienda. Pero sí, a eso va. Dice nunca fueron. No, sí fueron presbiterianos. Claro que sí, vinieron de Escocia. Eso es un punto que hay que entender. No. Decir no fueron presbiterianos es revisión histórica. Sí fueron presbiterianos. Fueron criados en lugares presbiterianos, fueron a seminarios presbiterianos, escoceses, pero llegó un momento en su vida en donde ellos
negaron mucho del presbiterianismo, que es diferente, porque lo vieron irrelevante. Lo vieron como algo muerto, que no ayuda. Es más, muchos de ellos se convirtieron en unicitarios, bueno, herejes, porque negaron la Trinidad. Tengo aquí los nombres, presbiterianos. Y vinieron de Escocia, vinieron de Irlanda, salmodia exclusiva, confesión de Westminster, y todo lo que usted pueda decir. Pero llegó algo en donde ellos dejaron eso. Ahora, otros no negaron la Trinidad, pero crearon su propio presbiterianismo evangélico, que todavía sucede ahora, y de ahí hubo otras divisiones más. Otros se hicieron bautistas, otros crearon otras denominaciones. Prácticamente esto es la explosión del denominacionalismo en los Estados Unidos. Ahora, este es el inicio. Esto es el inicio. Porque estamos recién en 1820. Falta el siglo XX. Falta 70 años más que termine el siglo XIX. Otro gran, y cuando digo gran es porque eran personas de influencia, ¿ok? No eran cualquier tipo de presbiteriano, eran teólogos, maestros, muy influentes. Presbiteriano Barton Warren Stone. ¿Quién fue él? Él conocía mucho a James Creedy, que también era presbiteriano. Y Barton Stone es el que se convierte en pastor de Congregaciones Unidas en la ciudad de Cane Ridge y Concord, en el condado, en la ciudad, en el estado de Kentucky, de donde viene Kentucky Fried Chicken. De ahí viene. ¿Okay? El fundador era cristiano, evangélico. Cuando Stone escuchó a Mr. McGready, presbiteriano, Stone viajó en 1801 para ver las reuniones de avivamiento, él mismo, en un lugar que se llamaba Red River. Cuando vio eso, Stone, presbiteriano, ministro, organizó servicios similares en su área. Y él comenzó, y la gente comenzó a venir a esa área, al aire libre. Y comenzaron a invitarle también a él. La gente llegaba temprano en la mañana a Cane Ridge y los caminos estaban totalmente, imagínense, cantidad de carros, un tráfico así estaban. Claro, ahí no había carros, pero habían carruajes tirados por caballos. Llenísimo. 20,000, 30,000 personas. La congregación llevaba a cabo reuniones en ese tiempo y poco a poco entonces ya tenían también reuniones de sacramento. ¿No? Por ejemplo, un sábado dice aquí, porque hay documentos escritos, ¿no? Había una reunión de más de 20,000 personas se reunieron al mismo tiempo. Esas 20,000 personas crecieron en denominaciones presbiterianas. Entonces, las iglesias presbiterianas, cuando sucedió esto del avivamiento, estaban prácticamente vacías. Sí, estaban vacías. Porque la mayoría de sus miembros iban a estas reuniones. Entonces, se puede decir que el avivamiento de este siglo fue atendido o asistían gente presbiteriana, gente de origen puritano y obviamente bautistas y metodistas. Por eso que las asambleas generales de la Iglesia Presbiteriana Ortodoxa, o sea, de los que no creen esto, condenaron estas reuniones, porque creó división. Oiga, si una iglesia tenía, por ejemplo, 500 miembros, un ejemplo, y venían estos avivamientos, la misma gente iba a estos avivamientos. Entonces, de 500 se reducía a 100. Oiga, de 500 a 100 es una gran cantidad. Uno diría, bueno, pero tienen 100, pero eran 500. ¿Dónde están los 400? O sea, la iglesia que el pastor veía, qué bien, 500, de pronto el otro domingo 100. Oiga, pero las bancas están vacías, ¿dónde está el resto? Está en el avivamiento. ¿Quién tiene ahí? El pastor Stone. Pero él es presbiteriano. Sí, pero ya no es. O sea,
es presbiteriano, pero rechazó mucho de las confesiones presbiterianas porque ellos consideraban irrelevantes, rígidas, religión. No queremos eso, queremos el Espíritu de Dios. Fíjese, queremos el Espíritu de Dios. Ahora entiende por qué las semillas ya empiezan a ponerse ahí. Entonces el presbiterianismo baja o se estanca, mientras que bautistas, metodistas y otras denominaciones comienzan a expandirse, a sentir el Espíritu, y aquí empieza el cambio religioso de los Estados Unidos de América. Dice aquí un reporte que para los sábados más de 15,000 personas se reunían. Muchas personas venían de miles de kilómetros de otros estados. O sea, al pobre caballo lo hacían caminar, tenían que parar y alimentar al caballo porque venían familias enteras. ¿Ha visto la película Pequeña Casa de la Pradera cuando iba ahí el esposo y sus hijos? Así igualito. Imagínense unos 10,000 de esos carruajes. 10,000, así era. Así era. Hay fotos, hay museos donde ponen todo esto de lo que sucedía, ¿no? Stone, por ejemplo, ¿no?, se reunió y empezaba la reunión. Habían hecho una plataforma, invitaba a predicadores de otras denominaciones, generalmente bautistas y metodistas en ese entonces, ¿no?, para continuar predicando día y noche. O sea, déjeme decirle cómo era. Empezaban a las 6 de la mañana, 7 de la mañana, hasta la medianoche. ¿Ok? O sea, el primer predicador predicaba 2-3 horas. Venía el otro predicador, 2-3 horas. Venía el otro predicador. La gente, usted diría, pero la gente no se cansa. No, la gente no se cansaba. Oiga, 20,000 personas. No aire acondicionado, tirados por caballos. Hoy en día, no, y es una vergüenza, porque hoy en día, a media hora, con aire acondicionado, ya la gente dice, aquí ya termina el pastor. En ese tiempo, eso fue el éxito de los avivamientos en Estados Unidos. Que la gente creía en los mensajes, era devota, creía realmente en los mensajes que se daban. O sea, para ellos la religión es el número uno. Eso es lo que formó el carácter norteamericano. Las iglesias tradicionales, como por ejemplo los presbiterianos, luteranos, anglicanos, ellos tuvieron una pérdida increíble de miembros. Todos sus miembros se iban aquí. Sí, si tenían, como puse el ejemplo, 500, 100 miembros. Si tenían 100 miembros, tal vez llegaban 15, 20. ¿Y dónde está el resto? Se iban con ellos. O sea, todos estos, ya para el inicio de 1890, ya los Estados Unidos cambió por completo el panorama religioso. Ahora, estas reuniones, como dije, eran controversiales porque la mayoría de la gente, y por eso también los presbiterianos, diríamos ortodoxos, conservativos, rechazaban porque la gente tenían, como voy a decir, expresiones, manifestaciones de epilepsia. Stone, por ejemplo, predicador presbiteriano, se salió de la iglesia presbiteriana, ¿no?, al ser suspendido en 1803, ¿no? Luego él fundó su propia iglesia cristiana, que vino a ser llamado a la Iglesia de Cristo, ¿no? En 1832 él hizo un negocio con un tal Alexander Campbell. Alexander Campbell fue hijo de Charles Campbell. Usted dice, ¿quiénes son ellos? Charles Campbell fue un ministro presbiteriano escocés, salmodia exclusiva, que vino a los Estados Unidos. Su hijo, Alexander Campbell, también estudió para ser ministro en la Universidad de Escocia, salmodia exclusiva, Catecismo de Westminster y todo lo demás que uno conoce, vino a Estados Unidos. Entonces, cuando vienen ellos, ¿no?, cuando vienen ellos, aquí ellos comenzaron a decir, vamos a hacer lo mismo en Escocia. Pero después, el padre muere,
Stone, presbiteriano, se une con Alexander y le dice, también presbiteriano. Entonces dice, bueno, tenemos que hacer algo. A mí me expulsaron del presbiterianismo. Entonces Alexander Campbell renunció al presbiterianismo. Ahora, este es algo increíble porque ellos conocían la teología presbiteriana y calvinista. Ellos crecieron en hogares cuyos padres en Escocia les enseñó el catecismo de Westminster, las confesiones de Westminster y todo lo que tiene que ver con la religión presbiteriana, no de Estados Unidos, de Escocia. Alexander Campbell llegó al punto en donde rechazó el bautismo de infantes, rechazó la Trinidad. Y él funda, justamente con Stone, ambos ministros presbiterianos, la denominación que hasta ahora está aquí, se llama Discípulos de Cristo. Los discípulos de Cristo son antitrinitarios, rechazan el bautismo de infantes, rechazan todo lo que viene con la autoridad, inclusive ellos rechazan muchos evangélicos, y ellos autoposicionan como la única iglesia, por eso se llaman ellos simplemente somos iglesia de Cristo y se acabó. Alexander Campbell fue muy, diríamos, influyente, aparte de Stone y aparte de McGready, en avanzar la doctrina de los discípulos de Cristo, y de ahí se llama Campbellitas. Pero muchos no saben, él fue presbiteriano y no de Estados Unidos, escocés. Todos ellos eran de pura sangre presbiteriana, pero rechazaron eso. Mientras sucedía eso, ¿qué cosa creen que pasaba en las iglesias presbiterianas al ver que ministros presbiterianos hacían eso? Se salían, le seguían a ellos, ¿no? Alexander Campbell forma su iglesia, la iglesia cristiana, sí, ¿no? El cual fue fundado en 1808, ¿no? Y de ahí resultó el movimiento Stone Campbell de Iglesia de Cristo, ambos de origen presbiteriano, de Escocia, no de Estados Unidos, ¿ok? Rechazaron ellos todo lo demás, y como eran famosos, ¿qué cosa cree que pasaba? La mayoría de presbiterianos, la gente, le seguía a ellos. Por eso que la Asamblea General de las iglesias presbiterianas rechazaron también a ellos. Claro, se les fue los miembros. Hubo un estancamiento y muchos tuvieron que dividirse porque ya no había miembros. Esos miembros se fueron con ellos, ingresaron a ser bautistas, ingresaron a ser metodistas, y eso explica por qué los fundadores del mormonismo y de los testigos de Jehová fueron presbiterianos. O sea que este avivamiento, supuestamente así lo llamaban, trajo consigo no solamente la división de denominaciones y la explosión, creación de divisiones que más adelante da lugar al pentecostalismo por presbiterianos, sino también crea herejías o sectas totalmente herejes como los mormones. Joseph Smith fue presbiteriano, o los testigos de Jehová, Charles Taze Russell fue presbiteriano. Entonces, parece ser, según la evidencia de las circunstancias, que el movimiento que hizo Stone, empezando con McGready, Stone y Alexander Campbell, impactaron de una forma muy fuerte y negativa a la iglesia presbiteriana en los Estados Unidos. Como consecuencia, hubo muchas divisiones, al punto en que tenemos aquí la denominación presbiteriana de Cumberland, arminiana. Oiga, Calvino no fue arminiano. Y es una de los presbíteros de más crecimiento al lado de la PECUSA o la Iglesia Presbiteriana de los Estados Unidos de América. Claro, la PECUSA es totalmente hereje, apóstata, ¿ok? Y es la que tiene más miembros. Sí, la PECUSA es totalmente apóstata, eso hasta ellos mismos lo saben, ¿ok? Tengo aquí, quiero leerles aquí algo porque quiero que sepan, referente a ver, aquí está, a ver,
acerca de la sociedad. Aquí está. Esto es, aquí en Estados Unidos estoy en el sitio de la Sociedad Histórica de los Discípulos de Cristo. Esto es muy interesante porque, vamos a ver, ok, aquí está la... Dice aquí, a ver, la sociedad, home, o sea, la casa principal, pero quiero leer lo que ellos ponen aquí. A ver, ¿dónde está? Ok, vamos a ver. Ok, ¿dónde está esto de aquí? La sociedad, visión. Ok, a ver, aquí lo encuentro. Un momento, porque yo quiero que sepan esto. A ver. Ok, vamos a ver, aquí está. Yo creo que es esto. A ver. Ok. Monogramas, biografía. Ok, está. Creo que es esto. A ver. Bueno, lo que está aquí, porque quiero leer lo que dice esta parte acerca de los fundadores de este movimiento, porque esto trae como consigo, entonces todas las sectas que existen hoy vienen, se originan en los presbiterianos. No, escuche bien esto, escuche, por eso quiero que me escuche. El movimiento porque el presbiterianismo durante el siglo XVIII y XIX era el movimiento general, diríamos, aparte de los congregacionalistas, aparte de los anglicanos. La mayoría de sus líderes eran presbiterianos. Ellos, empezando con Jonathan Edwards, querían buscar algo, según ellos, más genuino. No estaban contentos con la parte de confesiones. Ellos querían experimentar. Ese querer sentir y experimentar llevó como consecuencia, ¿no? Llevó como consecuencia a experimentar estas reuniones en los Estados Unidos de América. Entonces, como consecuencia, tal vez muchos, al ver que la gente buscaba eso, al ver que la gente respondía de una forma, ¿qué le puedo decir?, positiva, entonces comenzaron a usar el método de los avivamientos para predicar. Pero al hacer eso, indudablemente se salían de la política de gobierno y de práctica de la iglesia presbiteriana de donde ellos venían. Como consecuencia, muchos de ellos fueron expulsados, ¿no? Uno de los más famosos es este que se llama Charles Finney. Y cuando hacemos una lista de los que quienes iniciaron esto, oiga, eran todos presbiterianos, ¿no? Eran todos presbiterianos. McGreedy, presbiteriano. Barton Stone, presbiteriano. Thomas Campbell, presbiteriano. Alexander Campbell, presbiteriano. Por ejemplo, aquí dice, su hijo Alexander Campbell, presbiteriano, educado en la universidad en Escocia. Él rechazó el bautismo de infantes cuando su hijo inclusive cuando nació su hijo, él esperó para que crezca y lo bautice por inmersión. Se convirtió en bautista, pero luego de ahí tuvo problemas, ¿no? Y salió y creó su propia denominación. ¿Me entiende? De ahí forma lo que se llama la Iglesia de Cristo o los Campbellitas. Los Campbellitas hasta ahora existe.
y ha traído como consecuencia cismas, divisiones. ¿Por qué? Porque la gente sigue a los líderes. Entonces, si estaba en la iglesia presbiteriana y escuchan que, bueno, estas reuniones es como cuando se seguía con Gigi Ávila. Yo recuerdo, cuando Gigi Ávila vino aquí, recuerdo a Perú, me acuerdo, a mí no nada interesado en esas cosas, pero mi mamá me llevaba. Yo iba porque, bueno, mi mamá me lleva y yo decía, esta gente está loca. Pero yo veía los estadios llenos, digo, y este hombre no le entendía nada. Oiga, la gente le seguía. Y a mi mente venía, bueno, pero ¿por qué no viene ahora la otra iglesia? Había iglesias que no le seguían a él. Bueno, muchas iglesias no aceptaron a lo que hacía Ávila. Pero la gran mayoría de gente, inclusive yo conocía en congregaciones, cuando iba decían, a las 7 va a predicar el hermano Gille. ¿Qué horas son? Son las 5. Aquí ya termina el pastor, 6:30. Nos salimos a las 6. ¿Estás seguro? Sí, vamos a llegar tarde donde Gille. Así. 6 se daban, vámonos. Y dejaban al pastor predicando, se iban. Algo parecido sucedía con estas reuniones. Las iglesias fueron separadas. Hubo grandes problemas. Ahí cambió totalmente el panorama religioso. Para 1900 en adelante, entonces ya hay otra generación totalmente diferente. Y eso lo vamos a ver en el próximo estudio. Así que aquí vamos a terminar. Espero que se haya entendido muchos nombres, yo sé, pero traté de darle el mejor panorama de lo que se puede ver. Gracias, Señor, por este momento que hayamos entendido y ver cómo esto sucede al desarrollo de las iglesias en Estados Unidos y las denominaciones. Damos entendimiento y discernimiento, Padre, para que esto, en vez de desanimarnos, al contrario, agarremos fuerza y fe en tu palabra. En el nombre de Jesús, amén, hermanos, que la gracia de Dios sea con ustedes. Amén.